Contrario a lo que muchos creen, el estrés ha sido uno de los factores que ha acompañado a la humanidad por millones de años. Nuestros antecesores en la época de las cavernas se estresaban por otro tipo de situaciones, quizás un poco más delicadas. Se estresaban por poder cazar un animal y llevar carne o alimento a su familia. Se estresaban por no ser cazados por una fiera y perder su vida. Las mujeres se preocupaban por la supervivencia de sus hijos. Se preocupaban por el clima para poder subsistir a través de las siembras y los cultivos. Hoy en día los factores de estrés han cambiado un poco, pero definitivamente se centran en la supervivencia. Nos estresamos por la factura de la tarjeta de crédito, por la factura del crédito del vehículo, por la factura del crédito de la casa o el apartamento, por situaciones emocionales, situaciones familiares, por COVID, por la vacuna, por el confinamiento, etc. Hans Say es considerado como el padre del estrés y no es porque sea la persona que más se haya estresado. Simplemente fue la persona que se preocupó por estudiar cuáles eran los factores primordiales detrás del síndrome. Hans descubrió que efectivamente existían fases y niveles. Las fases son realmente tres. La primera es el sentido de alarma, en donde hay una situación o un estresor que dispara todo el mecanismo para sentirse incómodo. En esa incomodidad, el organismo se va preparando para una segunda fase. La segunda fase es la que se denomina resistencia. Es cuando efectivamente el cuerpo reacciona, los músculos empiezan a comprimir, empezamos a tener quizás una afectación en el tema neurológico con dolores de cabeza y desencadena en una tercera fase, el agotamiento. Allí es cuando definitivamente nos damos cuenta que no podemos eliminar el estresor y tenemos que retirarnos o simplemente dar por sentado que el estrés tendrá que desaparecer de una u otra manera. Pero es como ese momento en donde ya decidimos que no vamos a luchar más. Asimismo existen dos niveles. El primer nivel es el que llamamos eurestrés. Significa cuando hay un estresor, pero tenemos la inteligencia emocional de darle la vuelta al estrés. Es decir, que no dejamos que él avance, sino que simplemente vemos cuáles son las situaciones y los aspectos positivos del estresor y dejamos que todo avance sin que tengamos un efecto secundario que repercuta negativamente en nuestra estructura fisiológica. Por otro lado está el distrés. El distrés es el que efectivamente hace un efecto secundario fisiológico negativo en nuestro organismo. Quiere decir que por consecuencia de la tensión, de los dolores de cabeza, empezamos a tener complicaciones somatizando el estresor. Migrañas, complicaciones cardíacas, úlceras, etc. Luego de haber realizado un estudio y una encuesta dentro de un grupo de personas muy cercanas a nosotros, amigos, clientes, familiares, encontramos que hay uno de los factores estresores muy importantes y que generan una incomodidad gigantesca. Es el decir que no. Por ejemplo, si su jefe le pide un informe para un periodo de tiempo muy corto en donde usted debe esforzarse y sabe que no va a poder entregarlo, muy internamente usted sabe que no lo va a lograr, pero no tiene la capacidad de decir que no. Otro de los ejemplos es en la parte emocional. Su pareja le pide o le solicita algún requerimiento y usted sabe que no puede cumplir, sabe que quizás no lo pueda acompañar o no la pueda acompañar y no dice nada. Simplemente se carga ese costal de piedras en sus hombros y empiezan a incomodarlo y a generarle estrés. Pues bien, la gran importancia de decir que no. No entiendo por qué muchas veces definitivamente no podemos decir que no. Y el factor que encontramos después de esta investigación es el miedo. Como sabemos, el miedo tiene también diferentes fases. Una de ellas es que el miedo paraliza. Entonces cuando nos piden algo, nosotros nos paralizamos, sabemos que no podemos cumplir, pero tampoco sabemos decir que no. Entonces hay diferentes técnicas y a esto le denominamos el arte de decir que no. El principal factor que usted va a estar viviendo cuando alguien le pide algo y usted no lo puede cumplir es justamente ese miedo y ese cosquilleo interno que le dice
por dentro el diálogo interno le dice diga que no, y al final usted se queda callado, se va para su casa, se acuesta a dormir y lo primero que va a pasar cuando usted ponga la cabeza contra su almohada es no entiendo por qué no dije que no. Pero le voy a dar una técnica muy importante y muy ganadora para que usted salga de esos estados. Lo primero que va a hacer es respirar profundamente en el momento en que le están diciendo. Y la primera respuesta que usted va a decir es, pues, quizás, es quiero analizarlo antes de tomar una decisión. Eso le va a brindar a usted la posibilidad de tener una brecha de tiempo para poder realmente entender si cuenta con los recursos, las capacidades y la infraestructura, la que sea, para poder cumplir o no hacerlo. Entonces, cuando a usted se le presente esa situación, simplemente respire profundo y antes de quedarse callado, diga, voy a analizar la situación para ver si me puedo comprometer. Esto es un tema de entrenamiento. En la medida en la que usted empiece a reaccionar frente a los requerimientos y reaccionar frente al arte de decir que no, su sistema va a empezar a sentirse más cómodo. Pero también quiero decirle algo, si usted no es capaz de ponerse los pantalones y de decir que lo va a analizar, nunca va a poder aprender el arte de decir que no, porque eso es en una siguiente fase. Cuando usted ya tiene dominada esa primera fase de decir espere que lo voy a analizar, en una segunda fase usted ya va a perder el miedo a poder expresar sus emociones, sus sentimientos y sus ideas. Entonces usted va a poder decir que no de primera mano bajo requerimientos que usted ya intrínsecamente sabe que no va a poder cumplir. Esto es un entrenamiento diario. Entrene el arte de decir que no, entrene el arte de quitarse el estrés de las situaciones que usted muchas veces quiere cargarse y realmente no tiene la manera de afrontarlos o de desarrollarlos. No se comprometa si no puede, no tiene sentido. No se quite la tranquilidad, no se quite horas de sueño y no intervenga con su salud, porque recuerde que uno de los efectos secundarios del estrés es una enfermedad y la somatización. Mi nombre es Sergio Hernández, soy Coach 360. Para todos ustedes, muchísimas gracias, es un placer poderlos acompañar. Si ustedes se encuentran dentro de una situación de estrés, aprendan el arte de decir que no. Y si conocen a una persona que quizás se encuentra estresada porque no tiene la capacidad desarrollada y no tiene el arte de decir que no, compártanle este contenido. Dejen sus comentarios si les gustó o si no. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.